la estrategia militar de una conferencia sobre Cuauhtémoc. A lo largo ya de 20 videos, 21 con el presente, hemos seguido la argumentación de ambos conferencistas en la que inician distinguiendo críticamente, incluso satíricamente, la realidad histórica de Cuauhtémoc respecto de las imágenes de este, que distorsionan de varios modos dicha realidad. Luego, ya entrando en el análisis de las imágenes, pareció confundirse realidad e imagen en el argumento de ambos conferencistas. En tercer lugar, la confusión fue completa y palpable llevada a cabo por Salvador Rueda a propósito del caso Izcatiopan, debido a que el investigador decretó, sin sustento científico, que no tenía realidad auténtica la demostración científica sobreabundante acerca de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc encontrados en ese pueblo, en la Sierra de Guerrero. De la Sierra de Guerrero. Elección forzada del señor Rueda, debida a una orientación ideológica anticientífica dominante en toda la conferencia. Pero también tuvimos oportunidad de criticar posicionamientos de Salvador Rueda generales sobre el quehacer del historiador y sobre la historia misma, también sobre epistemología, en especial de la imagen. Y aún, por hacerla él de ontólogo, casi al modo de Mago Merlín, con ese tan sugerente e imaginativo: creamos el mundo conforme lo vamos viendo. Diversos videos previos de esta serie pueden consultarse para comprobar que no miento. Todo lo cual nos lleva a concluir que Rueda distingue a momentos realidad respecto de imagen y fantasía, en otros no. Pero sobre todo, que sostiene una perspectiva despreciativa según la cual la gente, el pueblo de México y los historiadores mexicanos y los políticos mexicanos, etcétera, no distinguen ambos planos de realidad. Y más bien, gustan, no se sabe si malévolamente o por vicio original, gustan de confundirlos y confundir a la gente que gusta de la confusión o se queja, pero solo para persistir en ella o recaer. Todo lo cual involucra toda una sociología y una antropología sui generis del mal, e incluso una psicología social perversa original, constitutiva de los seres humanos, pero que incluye excepciones, entre las que habría que contar a Rueda, a Lezama y a Matos, etcétera, los buenecitos. Y no deja de ser verdad que priven ciertas confusiones y aún sean promovidas por algunos políticos e historiadores mexicanos, etcétera. Pero por una vuelta de tuerca sorprendente, bueno, no tanto en realidad, vemos que el señor Rueda redunda en una actuación similar a la de los nacionalistas mitificantes que repudia, solo para sostener un antinacionalismo icónico mitificante, simétricamente opuesto y correspondiente. Eso sí, en mayor detrimento de nuestro pueblo que el logrado por el nacionalismo mitificante en sus variadas versiones.
Ahora, en lo que sigue, presentaremos una muestra final de análisis de imágenes de nuestros conferencistas. Algunos comentarios a imágenes de Cuauhtémoc son insulsos. No los revisaremos todos, no se espanten. Y a veces dejaremos fuera algunos interesantes por la información histórica que Salvador Rueda proporciona y que constituye lo mejor de su investigación. El interesado podrá consultar el video de la conferencia que estamos terminando de comentar críticamente. Reconoceremos algunos diálogos en los que Patricia Ledesma adereza la narrativa ruediana, reforzándola, claro, pero sobre todo nos interesa el sentido unitario y global que logran establecer. El impacto ideológico y psicosocial buscado y logrado. Abramos un primer gran tema. Sabroso diálogo de muestra y el colmo para el señor Rueda y un poco más. Patricia Ledesma dice, por ejemplo, él era muy joven, ¿no? Se refiere a Cuauhtémoc. Y normalmente, o sea, son muy pocas las representaciones que lo ponen a él con rostro de muchacho. Salvador Rueda contesta. En la que acaba de pasar Patti, vean ustedes, en el escudo, en el águila, no, es el águila, de alguna manera reinterpretada, pero es la del códice laúd, es decir, mixteca, demostrativa de la impostura aztequizante. Patricia Ledesma. Pero fíjense otra vez en el cuerpo, ¿no? Ya es un hombre musculoso, esbelto, que seguramente hizo muchas pesas en el gimnasio. Bueno, a ver, vamos a ver el colmo para Salvador Rueda, dice él. No, espérate. ¿Qué? Risas del público. Espérate, en las que vienen. Y además está parado él en un nopal. Y además está parado él en un nopal, como si fuera el águila. Como si fuera el águila. Y el águila está volando a un lado. Ya no está posándose, no está llegando al nopal, sino está yéndose hacia ciudad, hacia la ciudad. Patricia Ledesma dice, y ya bigote ya no tiene, ni barba. Ah, no, confirma el señor Rueda. Patricia Ledesma, ¿qué tal, Risas del público. Salvador Rueda, pero vean ustedes las pirámides, como bien señalaba Patti, cuando estábamos haciendo esto. Aquí sabemos que es Cuauhtémoc porque están las águilas, etcétera. Pero son pirámides mayas. ¿O cómo la ves, arqueólogo? Patricia Ledesma, risas. Eduardo Matos, lo que ustedes digan, risas del público. Salvador Rueda, pues son como las de Tikal, ¿no? Patricia Ledesma, ¿de Tikal? Sí, entre Chichén y Tikal. Salvador Rueda, entre Chichén y Tikal. Bueno, sí, lo dejaron muy guapetón al muchacho. Salvador Rueda, ¿qué tal, Patricia Ledesma? Risas del público. Bueno, se le ha exagerado, pero lo reconocemos todavía. Patricia Ledesma, risas del público. Bueno, este está más jovencito, eso sí. Sí, más joven, un poco occidentalizado, pero risas y murmullos del público. A ver, terminamos las citas. Otra vez la obsesión por la occidentalización de Cuauhtémoc. Quizás sean teóricos de colonistas.
o de colonialistas nuestros conferencistas, en fin. En definitiva, reírse de las imágenes de Cuauhtémoc es igual a reírse de Cuauhtémoc. Tal es el dispositivo implementado durante la conferencia, la puesta en escena de la ecuación falaz que Salvador Rueda, apoyado por Patricia Ledesma, así como por el doctor Matos, quiere instituir y en la que cree y que en muchos casos logró instaurar. Por supuesto, para una labor tal es mejor instrumento el diálogo que el monólogo. Así que la logística militar de la conferencia estuvo bien elaborada. Abramos otro gran tema: COVID-19, sometimiento masivo y narices. Salvador Rueda comenta de la imagen de Cuauhtémoc con tapaboca lo siguiente: podemos saber en qué época se hizo, ¿verdad? Claro, durante la cuarentena COVID-19 sería la obvia contestación. Por supuesto, está muy bien que un historiador se preocupe por dar una imagen, por datar una imagen, por ejemplo, esta imagen, sin ir más lejos, pero como historiador soslaye el contenido de la época en cuestión, resulta curioso. Sí, que no denuncie la evidente doma de Cuauhtémoc imponiéndole tapaboca, resulta curioso y en realidad sintomático. Más aún siendo un cartel oficial emitido por la SEGOP, esto es por la Secretaría de Gobernación y por el Gobierno de la Ciudad de México, constituye una grave complicidad no señalar que el diseñador del póster se le haya encargado que intentara conformar al pueblo de México con la idea de usar tapaboca, por la vía de imponérsela a la imagen de Cuauhtémoc, héroe indómito de este pueblo. ¿Para qué? En vista de sugerir que no se sulfure ni reclame por lo del tapabocas, que no lo alucine como si fuera bozal para perro, pues hasta Cuauhtémoc lo usa verdinegro, como con grecas entretejidas, como la falda de las serpientes de Coatlicue. En fin, extraño que el historiador no denuncie este rasgo indeleble de la época capitalista globalista, la nuestra, consistente en que la OMS, como organismo global, logró imponer en todos los países, incluso en México, en el México de Cuauhtémoc, un protocolo de control social masivo del que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador apenas si pudo, en aras de la defensa de nuestra soberanía, evitarnos algunas de las peores imposiciones, como las que sí se impusieron en Europa y otras regiones del planeta. En fin, un historiador podría haber comentado algo más que el tema de la obvia datación risible. Pero fíjense que para Rueda el asunto no era histórico y ni siquiera de fechamiento del evento, sino de reírse de la imagen de Cuauhtémoc y a través de ella de Cuauhtémoc mismo en tanto héroe nacional. Posteriormente, los conferenciantes comentaron una serie de monedas mexicanas de diversas épocas que ostentaban la imagen de Cuauhtémoc, tales como los célebres tostones de cobre. Patricia Ledesma puntualizó que los diseñadores de monedas, así como de imágenes impresas, se basan comúnmente en las imágenes de códices para aderezar o conmemorar
cada vez la imagen de Cuauhtémoc, introduciendo ella una aguda observación que Salvador Rueda luego le dirige al arqueólogo, el doctor Eduardo Matos Moctezuma, así que entendido en códices y formas arquitectónicas y cerámicas y textiles, etc., en el siguiente tenor. Curiosamente, dice, nadie les pone el adorno en la nariz, el así llamado besote o nariguera. Matos. O sea, le dicen a Matos esto. Patricia Ledesma comenta: aquí estábamos viendo, Salvador, que en esta moneda de 1966 le cortaron 2 años de vida a Cuauhtémoc. En realidad 3. Salvador Rueda dice: ah, sí, le pusieron 1522, que murió en 1522 y no en 1525. Bien, ahora abrimos un tercer gran tema. Con aceite hirviendo duele mucho menos, pero más tiempo. Patricia Ledesma dice: y nuevamente estas son las imágenes que tenemos en la cabeza cuando pensamos en los episodios, que fue de lo que platicamos, por ejemplo, en la sesión de hace 2 semanas, donde estamos acostumbrados a pensar que el tormento fue el pie directo al fuego, cuando ya vimos que no, era más bien que lo embadurnaron de aceite, para esperar que el aceite hirviendo fuera el que quemara la carne poco a poco. De eso se trata ese tipo de tormento. La precisión icónica acerca de cómo fue el tormento y de la fidelidad con la que ha sido refigurado parece deberse a una cuestión profesional o de rigor en el estudio de las imágenes, pero no deja de cruzarse con la idea que nos hacemos de Cuauhtémoc. Así que resulta grotesca, como maleducado es hablar de lazos y cordeles u horcas en la casa del ahorcado, pero resulta infatuada y sobre todo encubridora ideológicamente hablando, esto es, favorable a una posición pro conquista y anticuauhtémica, el ocuparse de la precisión icónica en relación con la representacional, pero soslayar la cuestión principal, la referencial, es decir, el hecho histórico real al que se refieren dichas imágenes y las correspondientes representaciones mentales del mismo. Y es que, en efecto, es secundario, si fue con aceite hirviendo o directamente con fuego. Lo principal consiste en que jamás debió haber ocurrido y ocurrió. La injusticia y abuso implementados son brutales y criminales aún para la época aquella. Ni qué decir que merece reflexión histórica, antropológica y psicológica, la relativa no al hecho, sino a los móviles de quienes ordenaron la tortura de Cuauhtémoc. Y precisamente la ordenaron en relación al oro y en general al tesoro de Moctezuma. En sexto lugar, no olvidemos que la historia de una época también es la de un momento de una civilización y una cultura. Así que determinar el modo de ser y comportarse de las mismas, de la civilización y la cultura, en este caso la europea, es ocupación decisiva del historiador, también el de imágenes, a no ser soslayada. Pero los conferenciantes la han soslayado,
a favor de la cuestión icónico-representacional, hipostasiada infatuadamente, pero también por insensibilidad debida a una previa toma de posición ideológica sobre la conquista en su conjunto, como se ha revelado a lo largo de toda la conferencia. Y estamos a punto de constatar esto mismo también en la siguiente intervención del señor Rueda, quien añade comentario en el siguiente sentido. Dice, y que probablemente el modelo que tomó el artista era este. Igual vean el personaje que está con el perro y aparece el ballestero en el que sigue Patricia Ledesma, el ballestero sí, que es del que platicó Patricia, que era realmente el agente del rey, que está cobrando el impuesto y que está obligando a que se le torture a Cuauhtémoc para que diga dónde está el oro. Patricia Ledesma dice, Julián de Alderete, confirma Ledesma, Rueda. Patricia Ledesma, ahí está el perrito, ahora acá. Termina la cita. El perrito es un perrazo de guerra utilizado para aperrear a los indígenas, es decir, matarlos a mordidas de perro. El perrito. Ledesma y Rueda, según esto que dicen, señalan a Julián de Alderete, agente de Carlos V, como aquel que está obligando a que se le torture a Cuauhtémoc en 1521 al término de la batalla por Tenochtitlan, cuyo capitán en jefe fuera Hernán Cortés. Así que, ¿a quiénes está obligando Alderete? ¿Al ballestero? ¿A aquel que está con el perrito? ¿Y a este otro soldado? Etcétera. Pero ambos conferenciantes asumen que está obligando también a Cortés, al que ni nombran, para así quitarle la responsabilidad del brutal tormento aplicado a Cuauhtémoc. En la primaria me enseñaron que quien ordenó el tormento y obligó a que se llevara a cabo, estando presente Alderete como emisario real, fue Cortés. Y ahora vienen estos ilustrados investigadores del INAH a sacar fuera de la escena a Cortés ante su auditorio y su público en línea, entre los que me encuentro, con mi cabecita llena de inventos que mi nacionalista maestra de primaria me contó. ¿A quién debo creer? Ella nombró a ambos personajes, mientras que los conferenciantes omitieron, como de pasada, a Cortés, quien evidentemente presenció la escena. Bueno, lo incluyeron entre los obligados por Alderete, omisión que no me da buena espina. Y resta el asunto de que de chico asumí sin más de mano de mi maestra, por así decirlo, pero que es fundamental, asumí: Cortés tiene todo el poder a la caída de Tenochtitlan. Manda, ordena, obliga, somete, humilla y concede, etc. Así que Alderete no estaba como para obligarlo, menos en algo que Cortés estaba interesado en reencontrar. O si había mentido al rey Carlos V, como 60 años después
me vine a enterar leyendo Relaciones de Hernán Cortés a Carlos V sobre la invasión de Anáhuac, obra magna de Eulalia Guzmán y que puede bajarse gratuitamente de internet, sí, que como Cortés mintiera a su rey excelentísimo señor, como acostumbrara nombrarlo, mientras le mentía en su cara, por así decirlo otra vez. Cortés se encontraba interesado en sacarle a Cuauhtémoc todo lo que sabía. Sí, efectivamente, algo del tesoro hubiera perdido Cortés en su vida durante la noche triste, así como hubiera querido fingir ante Alderete que estaba interesado en sacarle la sopa al Tlatoani a fin de confirmar su versión, Cortés, de que el tesoro se había extraviado en la huida y posiblemente los mexicas lo habían recogido. En fin, que la cosa no fue que Alderete obligó al innombrable, como Alá, Cortés, ni que éste obligó a Alderete, pues eran cómplices de la misma invasión y socios en el gran éxito obtenido, ambos vasallos de Carlos V, por todo lo cual diferencias y aún contradicciones secundarias de por medio seguramente coincidieron y acordaron ordenar a los soldados que procedieron al tormento. Sí, para nada los obligaron, como aberrantemente dice Rueda, sino que simplemente Cortés, no Alderete, dio la orden acordada con Alderete. Ay, esos modos de hablar del señor Rueda, siempre prestos a cubrirle la espalda al obligado capitán extremeño. En fin, que mi maestra de primaria, no por nacionalista, dijo mentiras en este punto, mientras Ledesma y Rueda sí las sostienen, aunque desprecien el nacionalismo.